¿Por qué demostrar? Ayer les decía que nos la vamos a pasar 4 años, bueno, ustedes, yo también sigo demostrando muchas cosas, pero ustedes los próximos años demostrando, pero fíjense que demostrar es parte, empecemos por ahí, es parte de todo un proceso, porque ahorita me decía uno de sus compañeros, ayer también algo me comentaban, bueno, que cómo vamos a estar trabajando, de por qué va a ser tan difícil o por qué va a ser tan diferente a lo que estamos viendo en la prepa o lo que veían en la prepa, por qué yo les digo a la vez, no, ya no tiene nada que ver, es otra matemática, porque si recuerdan la prepa prácticamente era adquirir ciertos conocimientos, saber resolver ciertas situaciones, ciertos problemas, y donde van aplicando lo que ya saben. Van usando fórmulas, obviamente usan sus dispositivos como calculadoras, todo esto, pero mucha de la matemática que aprenden es poder sustituir, poder usar la teoría que ya tienen y de algún modo es aplicarla. Pero si se presenta algo que de plano no pueden sustituir en algo, pues hasta ahí llegó. A nivel prepa, hasta ahí llegó. Y es lo normal, no se pide más. Y no digáramos en secundaria. No, lo que viene ya ahora es poder resolver situaciones en las que no se cuenta con nada. Nada. Es como el tema que vamos a ver más adelante, un tema que se llama de combinatoria. Contar se llama. Mucho de eso tiene que ver con contar. Y muchas situaciones es usemos las fórmulas que tenemos. Pero si no tenemos una fórmula, entonces creamos las fórmulas, las creamos. Entonces es mucho lo que vamos a hacer a lo largo ya del tiempo. Entonces son tres cosas que verdaderamente tienen que comprender, tienen que ir usando. Y mucho de esto de la matemática, y no nada más me refiero a matemática, al referirme a matemática me refiero a muchísimo de la ciencia, que podría ser la matemática, la biología, la medicina. Mucho de esto tiene que ver con la invención, ¿sí? El, el descubrimiento, el descubrimiento, y ahora sí viene la demostración. Porque fíjense que una cosa sin la otra empieza a perder sentido. Porque mucho de lo que van a estar haciendo es demostrar. Se les va a dar un teorema, se les va a decir, el teorema tal dice tal cosa, ahora demuéstrenlo. Pero fíjense que demostrar como que es la última parte del proceso de la ciencia, porque primero vendría la parte creativa, esa parte de tratar de crear, de inventar, descubrir algo, que sería esta parte y esta. A ver, ¿a qué me voy refiriendo con esto? La invención y el descubrimiento. Fíjense, fíjense qué es lo que pasa. Muchas veces nos dan los resultados, ya nos dan los resultados hechos. ¿Y qué nos dicen? Por ejemplo, ahí les doy un ejemplo en las notas que tienen ahí. Les doy un ejemplo donde nos dicen, demostrar que la sección ABC de la parábola, por ejemplo, este es un resultado muy arquimediano. Supongan que tienen aquí una sección de parábola y la pongo así, me paso, porque es una sección, no tiene, o sea, la parábola se puede ir hacia acá, y digo, tomemos una sección. Y decimos, inscribimos, que ya me quedó todo chueco, pero imagínense que es un triángulo. Tenemos un triángulo y tenemos A, B, C. Y nos dicen, y esto no lo decía Arquímedes, esto es lo que uno de tantísimos resultados. Y nos decía Arquímedes, ¿sí? Nos decía que se demuestre que la sección ABC de la parábola, ¿sí? Es decir, toda la sección, todo lo que marco en rojo, la sección ABC de la parábola
es 4/3, ¿sí? 4/3 del área del triángulo que tiene la misma base de la sección de la parábola y cuyo vértice es el mismo de la parábola. Es decir, en pocas palabras, el área de la parábola es 4/3 el área del triángulo. Y 4/3 es, obviamente, se refiere a que es mayor. Es decir, la proporción del área del triángulo respecto al área de la parábola es 4/3. Es decir, es mayor el área de la parábola. Pero ¿a qué voy con esto? O sea, se nos pediría, y actualmente sería eso, demuestre que el área del triángulo respecto a la parábola es 4/3. Pero fíjense que nos están dando el 4/3. Es decir, sabemos a dónde tenemos que ir. Sabemos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? A lo que me refiero con la invención y el descubrimiento. A ver, ¿qué tal que nos hubieran dicho? Encuentre la relación entre el área de la sección ABC de la parábola y del triángulo de igual base de la sección de la parábola y cuyo vértice es el mismo. Cuando encuentre la relación, demuestre que siempre se cumple. Es decir, ¿qué tal que no nos dan el 4/3? Si no nos dan el 4/3, entonces tenemos que poner en práctica la creatividad, la invención, el descubrimiento, y luego al final vendría la demostración de ese 4/3. Pero por otro lado, en lo que actualmente, ¿cómo lo haríamos? Y cómo nos lo plantea el mismo Arquímedes. ¿Sí? Arquímedes en una obra maravillosa, ¿sí? Que se llama El método. Y no lo confundan con el de Descartes, el discurso del método. No, esta obra, El método, esta obra la escribe Arquímedes, se la manda a Eratóstenes, que era el bibliotecario de Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría. Le manda a Arquímedes el libro y le dice, te voy a mostrar, te voy a confiar a ti cuáles son mis métodos de descubrir, para luego plantear los problemas y demostrarlos de manera formal, le dice. Pero no te puedo decir, bueno, a ti sí le dice, a ti sí te voy a decir cuál es, pero no lo puedo dar a conocer porque no son métodos formales, le dice. Y Arquímedes en ese libro le muestra cómo es que se le ocurría esa parte creativa, esa parte de inventar los resultados. Y termina haciendo unas cosas que actualmente, y desde aquel entonces, porque Arquímedes le dice, mis métodos no van a ser reconocidos porque no son formales. Y lo que le confía a Arquímedes en esa obra es que termina usando cosas donde está poniendo así textualmente en una balanza está haciendo como cortes a lo que sería como que algo en tres dimensiones donde estaría poniendo como un tipo de cono, como segmentos de paraboloide, pero paraboloide ya tridimensional, y donde va cortando rodajas que involucren paraboloide y cono, en fin, una serie de cosas, y donde dice el que lo pone como en una balanza. Entonces imagínense que aquí pone rodajas, pone segmentos, en fin, pero él tenía sus métodos mecánicos y de ahí intuye que la proporción sería 4/3. Y después plantea ya el resultado general y viene la demostración, ahora sí la formal, la que aparecería en las obras que conocemos, todo, la obra El método, que actualmente la vemos, pero no es lo que él quería. No, aparecen las obras ya formales, las obras donde viene sobre lo del equilibrio de los planos, todo eso, pero el método se supone que era algo, hay sus notas que solamente le confía a Eratóstenes. Y abro un paréntesis histórico, porque la obra del método se terminó descubriendo, se recuperó hasta el siglo XIX, en lo que se le llamaría como un palimpsesto, que venía escrita la obra del método en un pergamino ya borrado,
y lo descubren en el siglo XIX en un mercado de antigüedades. Toda una historia, toda una gran historia. Después se publicaron 2 libros, eso ya fue en los años recientes, 2 libros impresionantes donde hacen todo un análisis científico con rayos de no sé qué, donde tratan de leer el palincesto y una obra, un trabajo maravilloso. Y actualmente podemos leer esta obra de Arquímedes, la podemos leer en español, es una obra que se consigue relativamente fácil. ¿Y a qué voy con todo esto? Retomo. Si solamente vemos el resultado que nos dice, como lo puse, demuestre que es 4/3 la proporción de las áreas, nos estamos perdiendo todo ese proceso creativo y solo nos quedamos con la demostración. Solamente con eso. Pero la demostración de un teorema, de un resultado, diríamos que es la parte final de ese proceso de invención y descubrimiento. Es lo último. Entonces, cada vez que vean un teorema, piensen que detrás hubo todo un proceso creativo, un proceso de inventar, de descubrir. Y actualmente, detrás de cada teorema, de cada lema, de cada proposición, corolario, detrás pudo haber incluso hasta la suerte, se pudo haber dado casos de suerte donde la persona estuvo trabajando en otra cosa y llegó al resultado de manera tangencial, de manera ahí paralela a lo que estaba haciendo. Lo que llamaríamos a lo mejor llegó de chiripa. Pero obviamente es raro el que lo va a decir, pues llegué de chiripa a tal resultado, ya luego lo formalicé y todo. ¿Podría ser? Puede ser que no. Déjenme ponerles otro resultado que también es algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la suma de números impares. Actualmente nos dirían, demuestre que la suma de los n primeros impares es igual a 2n, que llega hasta 2n menos 1, es igual a n al cuadrado. Es decir, si le cortan acá, fíjense, si nada más ven un pedacito, ¿qué me da esto? Fíjense, nada más ven un pedazo. Este pedazo, ¿qué me va a dar? 5, 3, 8 me da 9. Es decir, 3 al cuadrado. ¿Sí? Sí tenemos esto. 1, 3, 5. Me comí el 7. Más 7, más 9. Ahí está, me lo comí, pero ahí está. Entonces, estaríamos llegando a cuadrados. Siempre una suma de impares a partir del 1 siempre me da una suma de cuadrados. Claro, podría ser también en segmentos ya más avanzados, entonces podríamos hablar de una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Pero bueno, pero ¿qué tal que mejor nos pusieran el resultado, que nos dijeran, encuentre cuál es la suma de los primeros n impares, encuentre la suma. Y ya que la encuentre, porque puede ser, podríamos encontrar la suma con la suma general si vamos sumando, si vamos trabajando con sumas paralelas. 1 más 3 me da 4, pues 2 al cuadrado. 1 más 3 más 5 me da 3 al cuadrado. 1 más 3 más 5 más 7, tal. Y de ahí pueden decir, pues como va funcionando de manera continua en todos los ejemplos, pues es n al cuadrado. Bueno, eso será como una extensión de lo que vamos viendo de manera experimental, dijéramos, que los ejemplos van funcionando. Pero eso no implicaría una demostración general, porque las cosas podrían fallar más adelante, no sabemos. Aunque aquí dijeran, no, parece que no va a fallar. Entonces ya podemos decir que es n al cuadrado, porque parece que no falla. Pero en la ciencia, que es a lo que ustedes van, ya no podemos admitir el parece que no falla. No, ustedes de aquí en adelante tiene que ser el no falla. No falla porque está probado que no falla. Aquí ya se acabó que ya ven cómo lo vemos ahorita en la pandemia. En la pandemia, cuánta gente y hasta
algunos científicos o hasta algunos que dirigen la salud pública o que dirigen al mismo país, nos dicen, no, esperemos que tal cosa no, no tengamos fe en que no, no tengamos esto, o parece que va a suceder, no. No, 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 la ciencia no es de fe, no es de parece, no es de creo, es de va a suceder tal cosa. Así es la ciencia, por eso es que ustedes van a ver, tienen que tomar elementos, condiciones iniciales y llegar a resultados exactos. Por eso es que las cosas se tienen que demostrar, no pueden decir, ah, pues parece que siempre van a ser cuadrados. No. Entonces cuando nos dicen, ah, demuestre que la suma de los impares, de los n primeros impares es un cuadrado, ya no lo dan. Y nos dicen, ah, demuestre que esto funciona. Pero mejor, a veces es mejor que nos quiten la parte ya del resultado y que nos dejen el resultado, el trabajo creativo. Que ustedes encuentren la fórmula, que encuentren lo que va acá y después lo demuestren. Y lo que digo ahorita, si ya nos dan el resultado y ya nos dicen demuéstrelo, pues solamente estaríamos trabajando con la parte final de la demostración. Entonces la matemática va a ir vamos al proceso creativo. Eso es lo principal, porque si trabajamos solamente sobre demostraciones, yo creo que estaríamos dejando demasiado trunco el proceso de las ideas de la ciencia. Es como los médicos también. Si a un médico nada más le llega el paciente, a lo mejor en la parte final donde el médico ya nada más dice, ah, con tales y tales síntomas, por lo tanto tiene tal. A lo mejor esa parte, a lo mejor lo digo mal, a lo mejor no, o parte sí. A lo mejor el médico estaría como demostrando que con base en ciertos síntomas ya está la enfermedad. Pero cuando se presentan casos donde no cuadran los síntomas, no cuadra nada, pues igual, ahí entra el proceso, a lo mejor no voy a decir de invención, a lo mejor ahí digo de descubrimiento. Descubrir qué es, cuando no se sabe cuál es el resultado. Y ya que se sabe qué es el resultado, la invención, el descubrimiento, ahora probemos que funciona. Es como las vacunas. Fíjense, la vacuna ahorita sería como esa parte de tratemos de demostrarlo. O sea, parece que ya sabemos qué es. Ya tenemos una demostración, bueno, perdón, un resultado. Será como el equivalente, será como el n al cuadrado. Parece que ya tenemos la vacuna, que sería esto. Demostremos que funciona para muchos. Sería como los ejemplos de veamos que funciona para esto, para este. Pues ahora que ya funcionó para muchos, pues ahora tenemos que ver que funciona para todos. Y será como el equivalente, no es exactamente lo mismo, pero será como el equivalente de la demostración. Será como un equivalente. Ahora sí, veamos que vale para todos. Eso sería. Entonces el proceso creativo es cómo llegamos. ¿Cómo llegamos? En la astronomía, en muchas áreas del conocimiento pasa. ¿Cómo se llegó a descubrir tal objeto celeste? A veces es por, hasta los aficionados, a veces se encuentran cuerpos celestes que no se conocían. Y pues fue no tanto churro, porque hay que saber mirar los cielos, hay que saber. Pero a veces sí es el churro de que pusieron el telescopio en tal posición, en tales coordenadas celestes y le dieron, y claro, sabían leer, no es nada más el churro ahí porque no lo iba a hacer cualquiera, pero a veces la suerte ayuda. Entonces en muchas cosas de la ciencia pasa, pero si hablamos de ciencias exactas, está bien, el churro, la casualidad nos puede llevar a descubrir ciertas cosas. Ahora hay que probar que en verdad lo es. Y ahí es cuando entran las demostraciones. Ahí entran. Entonces podríamos decir que sin inventiva, sin desarrollar esa inquietud de la invención y la creación, el descubrimiento, a lo mejor el solo saber demostrar no nos va a dejar muchísimo.
nos deja mucho, pero no, o a lo mejor no nos deja gran cosa, quizá le quito el mucho o muchísimo. Saber solo demostrar nos puede limitar. No, tiene que estar esa parte que digo. Por eso siempre que estén ya trabajando la matemática, la ciencia y cualquier área de la ciencia que estén, se tienen que cuestionar las cosas. Que ahí es cuando entra el proceso creativo. O sea, no basta con leer, aprender, estar en las clases, escuchar, no. Siempre hay que dar un paso más y preguntarnos más cosas de lo que estamos viendo. Preguntarnos, escudriñar, explorar, que ahora el cómputo nos permite unas cosas increíblemente maravillosas en la ciencia, en la matemática. Yo a los procesos de cómputo ahora le llamo como el microscopio de la matemática. Cosas que antes no podíamos ver con solamente los procesos algebraicos, numéricos, mentales. Hay cosas que no podíamos ver. Ahora podemos tener un conjunto de datos que podemos modelar, podemos visualizar ciertas funciones que nos muestran, que nos exhiben los datos y podemos ver cosas increíbles, comportamientos de los datos, cosas que antes no podíamos imaginar. El cómputo nos permite ver situaciones que no imaginábamos. Un día les muestro cosas de software que hemos desarrollado, todo esto en la facultad, donde podía poner un ejemplo concreto de esos microscopios de la matemática. Con esos microscopios en la facultad hemos desarrollado muchas ideas. Yo en el proyecto de teoría de los números, de álgebra, ahí he dirigido varias tesis, varias cosas de investigación, hemos dado conferencias sobre cosas que fueron a partir de esos microscopios de la matemática, que yo le llamo, a través del cómputo. Pero luego hay que demostrarlo. Lo que hemos hecho es visualizar datos con esos microscopios que nos proporciona el cómputo, y ya que tenemos las ideas, ya que podemos conjeturar cosas, modelar datos, ahora hay que demostrarlo. Ya no basta con decir y exhibirlo con las gráficas, no, hay que demostrar las cosas. Entonces es como digo, la matemática sin la inventiva, la demostración sin esa inventiva y esa creación, quedaría sumamente limitada. Pero a ver, he hablado mucho, pregúntenme algo, ¿cómo voy? Pregúntenme cualquier cosa. Es más, puedo poner ya he hecho andar la grabadora. ¿Alguien me puede decir algo? Bueno, Pues les voy a... podrías ir como haciendo lo que dijo de ir haciendo como ejemplos, ¿no? Igual y después no sé si ya tienes práctica o por pura casualidad, pues dices, es el n al cuadrado. Este, pues eso sería como ir viendo ejemplos y que funciona, pero podría ser una forma Pues creativa, que con muchos ejemplos sí, se me funciona. ocurre más como cuando estás planteando las series o no recuerdo si eran series o sucesiones, creo que eran series, pero que uno va viendo como cuál es la forma general en la que se va construyendo e ir viendo como la misma, cómo, qué fórmula o bueno, cuál es la base de toda esa suma y de ahí como que una vez que obtienes ese resultado y que te da como con los primeros, pues ya aplicas el método de inducción para demostrarlo. Eso es lo que a mí se me ocurriría. Es decir, sería una forma No sé. semejante a la que teníamos, ¿no? A la que Ujú. decíamos de, pues vamos viendo que funciona para varios. No, déjenme darles, ya en este caso, ya que estamos en y me preguntaron, no lo iba a hacer, pero pongo el ejemplo de la parte creativa. Déjenme darles la parte creativa de cómo lo hubieran hecho los griegos. Un griego de hace 2200 años, un griego de la etapa pitagórica, de la etapa euclidiana o de la etapa diofantina del, del año alrededor del año 100 después de Cristo, hubiera hecho esto, una parte muy visual, con los números figurados. Fíjense, voy a ir formando esto.
Voy a hacer como una demostración sin palabras, como dirían en la revista del Mathematical Magazine de la American Mathematical Society, que luego les voy a dar esa dirección, que se llaman demostraciones sin palabras. ¿Qué tengo acá? ¿Qué estoy haciendo? Fíjense, aquí tengo un cuadrado de 5 por 5, ¿no? Mide 5, ¿no? Nada novedoso. Si les pregunto cuál es el área de este cuadrado, ¿qué me dirían? Pues 5 por 5, 25, ¿no? Nada novedoso, ¿no? Pero fíjense lo que tengo acá. Fíjense en esto. ¿Esto qué es? 1. ¿Qué tengo acá? 1, 2, 3. ¿Qué tengo acá? 5. Es decir, tengo 1, 3, 5. ¿A quién tengo acá? 7. ¿A quién tengo acá? 9. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál seguiría si sigo poniendo aquí los puntos? ¿Sí? 1, 3, 5, 7, 9, porque siempre voy a poner esta parte, es decir, esta parte la prolongo, esta, prolongo hacia acá, es más, lo pongo en otro color, prolongo hacia acá, ay, miren, no se me había ocurrido, los puntos así, hasta quedan bonitos, prolongo hacia acá y es uno más, prolongamos y uno más, es decir, en cualquier momento detengo la construcción. ¿Y qué es lo que tengo? Una suma de impares. ¿Ya se fijaron? Es decir, en todo momento tuve al 1, 3, 5, 7, 9 y en cualquier momento que lo detenga, la configuración total es un cuadrado. En cualquier momento. En cualquier momento. Es un cuadrado. De algún modo, sí, lo que estuve haciendo eran sumas parciales, sí. Lo mismo que me estaban diciendo, sumas parciales, pero sin, fíjense, es una demostración que sin hacer la suma, visualmente uno dice es un cuadrado, sin hacer la suma. Es un cuadrado, en todo momento, porque es la parte figurada, es un cuadrado. Entonces uno diría, ah, pues con base en este asunto figurado, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues que esto es un cuadrado. Pero fíjense, si nos quedamos en la etapa pitagórica, en la etapa griega, incluso hasta en la etapa, híjole, yo creo que hasta incluso en la Edad Media, mucho del periodo medieval, uno diría, esto es una demostración y se acabó. Esto está demostrado. Pero actualmente decimos, no, no está suficientemente demostrado. Actualmente somos más formales y decimos, no, no, hay que ser más formales. Y actualmente diríamos, ah, está muy bien, muy bien. Esta es la parte de la inventiva, la parte creativa. Ahora ya que tenemos una muy buena idea de cuál es el resultado, pues vamos a demostrarlo. Y actualmente diríamos, bueno, ya que lo tenemos, pues ahora vámonos a la inducción, que es normalmente lo que usaríamos. Actualmente diríamos eso. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro a qué me refiero con esa parte de vamos a crear primero, vamos a proponer cuál es el resultado y luego lo demostramos? Y no nada más que nos digan, ah, pues ya me dieron el resultado, ahora lo voy a demostrar. No, ya se fijaron en la gran diferencia entre primero vamos a construir, a inventar el resultado, a crearlo y luego lo demostramos. ¿Ya se fijaron? A ver, ¿alguna Pero pregunta? la pregunta es, ¿cómo se le ocurrió eso?
¿Cómo Soy de se, los es que ahí comienzos. entra ya Es muy creativo, ahí entra la parte tal cual, creativa. pero ¿Cómo se me a mí, yo no me acuerdo, creo que en algún momento lo leí, ya ni me acuerdo. Pero pues, es esa parte creativa de, o sea, ahí sí ya no hay respuesta. ¿Cómo se le ocurre a cada quien? Es como la música. Hay música tan bella que uno dice, ¿cómo se le ocurrió? Pues no sé, ahí sí que les puedo responder. ¿Cómo se ocurren las cosas? Mucho es, fíjense, mucho es de lo que se ha leído, de lo que se ha ya escrito. O sea, ustedes ya van a ir agarrando la práctica de conforme van a ir leyendo, entre más lean. Es como la literatura. Pueden crear grandes historias, pero con base en lo que han leído, lo que han visto, lo que han comido, lo que han olido, lo que han tocado, o sea, todo. O sea, la vida les va dando esa creatividad. Y a lo mejor me van a decir, uy, pues entonces tengo que vivir como 90 años para poder tener esa creatividad. No, 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 no. No, ustedes están jóvenes, pero como sea, ya han vivido sus 18, 17 años que tienen ahorita. Y mucho depende de que sean buenos observadores, de que sean buenos críticos. No se requiere tener 90 años. No, hay gente con una creatividad increíble y puede ser para la ciencia, para la literatura, para la cocina. Por ejemplo, hay gente que yo he conocido que tienen una habilidad tremenda para la cocina y es gente que tiene 14, 15 años, que se les da de manera natural y dice uno, es increíble cómo ya está empezando a cocinar esta persona. Increíble. Pues lo que pasa es que se ha fijado en los ingredientes, en los olores, en las texturas de los ingredientes, de todo. La ciencia, la matemática es igual. Cada vez que lean, que empiecen a escribir la matemática, que empiecen a leer matemáticas, y me refiero no matemáticas de la matemática teórica, teórica, no. Ya saben, cuando hable de matemáticas me puedo referir a todas las áreas, a las matemáticas de la ingeniería, de las finanzas, de la economía, de la teoría de los números, de los fractales, de los sistemas dinámicos, de todo, de todo. Y traten de ser observadores, de imaginarse más allá de lo que ven. A lo mejor ahorita, fíjense, a lo mejor ahorita alguno me podrá decir lo que dije hace un rato que lo dejé nada más al vuelo. ¿Qué tal que decimos, encuentre la suma de n impares? A ver, les voy a dejar de tarea esto, y ni siquiera lo tenía pensado. Les voy a dejar de tarea. Piensen cómo sería la suma de impares, pero no a partir del 1. No. Piensen la suma de impares a partir de un fragmento ya intermedio. A lo mejor sería a partir del 99 más el 101 más el 103 más, y ahí se va. Y podríamos obviamente decir, tomar un fragmento ya intermedio del 2K menos 1 al 2K más 1 menos 1. Y así un fragmento intermedio. Pero piénsenlo cómo podrían calcular la suma de esa suma de impares que no arrancó del 1 usando esto. Usando esto que hice. Este razonamiento de los números figurados. De los números figurados me podrían decir, ¡ay, qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! Es una parte ahí interesante, bonita. Pues déjenme decirles que de los números figurados se sigue trabajando. Porque con los números figurados de ahí se pasa a las representaciones algebraicas y de las representaciones algebraicas se pasa a lo que es ya pues, toda la manipulación moderna. Porque podríamos hablar que así como dijimos de los números cuadrados, ahorita en esta manera figurada, podríamos hablar de los números cúbicos. ¿Sí? Podríamos hablar de ellos.
Ay, no sé por qué lo empecé al revés. Me va a salir mal. Bueno, por ahí está más o menos. Ya me salió todo chueco, pero bueno. A lo que voy que es, podríamos tener los números que irían a partir de los... Ay, me falta uno. A partir de los vértices. Y podríamos hablar, un gran resultado, podríamos hablar de los números triangulares. Podríamos hablar de ellos, donde los números triangulares igual van a ser los números que van a formar esto. Aquí ya me sobró. Bueno, véanlo como uno solo aquí. Es decir, los números triangulares serían el 1, el 3, así los primeros. Aquí me faltó uno. Aquí. Donde vamos a ir sumando estos puntos, los puntos azules, ¿sí? Entonces el siguiente sería el 6. El 6, los números triangulares, donde voy a ir sumando los vértices y los números intermedios. Pero esto lo podemos extender a los números piramidales y lo podemos extender a los números que vinculados a 4 dimensiones, 5 dimensiones, donde siempre van a ser los vértices. Y luego nos plantearon que todo número es una suma de 3 triangulares o suma de pentagonales, o sea, toda una teoría, todo un mundo de los números figurados, pero llevados a lo algebraico. Y luego de ahí brincamos a 4, 5, n dimensiones. Y actualmente se trabaja en n dimensiones sobre representaciones figuradas, pero ya desde un punto de vista algebraico. O sea, a lo mejor lo que surge de algo como curioso, medio anecdótico, no, termina siendo algo que es de una matemática muy avanzada. Entonces, esto que les acabo de decir ahorita es de una matemática muy, muy avanzada, cuando se brinca los números figurados en más dimensiones. Entonces, ahorita, fíjense, están en su segunda clase, pero ya les estoy diciendo de cosas de investigación actual. Busquen los números politopo. Ay, ya me hizo esta cosa extraña. Conste que esto me lo hace la pizarra, no yo. Los números politopo, o búsquenlo en inglés, polytope numbers. Búsquenlo, nada más búsquenlo. Entonces, a ver, fíjense, les voy a dejar de explorar nada más. Ni siquiera es tarea formal, es explorar. Explorar cómo sería la suma de impares en una sucesión así continua, igual, sin huecos, así consecutivos. N impares consecutivos, pero que no empiecen en el 1. Con base en esta manera figurada, en esto. Y luego, a modo de explorar, nada más para que se enteren, busquen lo que son los números politopo. Prefiero que lo busquen en inglés, polytope numbers. Búsquenlo en inglés, porque en español está muy limitado el asunto. Búsquenlo y me cuentan, de los números politopo me cuentan nada más que encontraron. Van a encontrar unas cosas, unas figuras, por eso búsquenlo en inglés. Unas cosas increíbles van a encontrar. Unas figuras sorprendentes. Y esto sí no me cuenten, sino aquí sí más bien traten de llegar a algo en esto que les dije con base en lo figurado. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? Y fíjense que ya me desvié un montón. Me desvié con lo que era demostrar, pero era parte de esto, porque es esta parte creativa, lo que me la pasé diciendo. Lo creativo, la inventiva. Porque aquí ya no va a haber una fórmula. Si le buscan, si ahorita o en la tarde que ya tengan tiempo, dicen, ay, voy a buscar en internet a ver que me diga suma de impares consecutivos que no empiecen a partir del 1. Sin una sucesión ya intermedia, que no sea a partir del 1. Híjole, se les va a complicar. Y es cuando dicen, no, ya no tengo que estar buscando en internet porque a lo mejor ni lo voy a encontrar. No, más bien tengo que sentarme a crearlo y luego demostrarlo.
Entonces, esa va a ser su primera tarea de exploración, de avanzada. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Ahí siguen, a ver, mándenme en el chat, aunque sea un ruidito, un simbolito. Si ya se durmieron, pónganme, aunque Y sea unas entonces lo zetas. del área de la parábola, que fue el primer ejemplo que dio, bueno, usted dio el ejemplo de demostrar que la parábola es 4/3 el área del triángulo o 4/3 más que el área del triángulo. Es la proporción, está a 4/3. Ah, Supongan que el área de la parábola es, por decir algo, es 10. Es 10. Y el área del triángulo dentro de esa parábola es 7, supongamos. Entonces, de la parábola es 10, del triángulo es 7, entonces diríamos, estaba una proporción 4/3. O al revés, podrían decir a proporción 3/4. Proporción, pero ese ni les voy a dejar que lo ya. exploren. Sería muy bueno que lean algo a modo de cultura general sobre qué es el método, pero eso cuando tengan tiempo. Cultura general sobre el método de Arquímedes. Eso nunca se los van a dejar leer en la facultad, no entra. Quizás si llevan algún curso de historia de las matemáticas, posiblemente ahí. Pero lo que sí les digo y les sugiero, ustedes a partir de hoy tienen que empezar a ser muy cultos en toda la... no nada más centrarse en sus materias, no. Tienen que tener una cultura amplia de la ciencia y es lo que les va a permitir esa creatividad, esa inventiva, su cultura, como dije hace rato. La literatura, la pintura, todo eso es con base en lo que observan, lo que viven, pues así va a ser la ciencia también. Porque cuando lean algo de ciencia, en la mente queda todo. En algún momento, cuando menos se lo esperen, a lo mejor dicen, tal cosa que vi hoy en la clase puede tener que ver con aquello que leí en tal lado, en tal revista, en tal cosa. Puede ser que tenga que ver, y ahí es cuando entra la creatividad. Cuando empiezan a vincular cosas de algo con otra situación que aparentemente no tiene relación, pero ustedes puede que vean una relación que pareciera que no existe, pues ustedes la van a ver. Entonces cuando me preguntó alguien de ustedes, bueno, ¿y cómo se le ocurre? Pues así es la inventiva. Por ejemplo, en las tesis que hemos trabajado, las tesis que dirijo, mucho de eso es así. Es que se nos ocurre. Y con base en lo que se nos ocurrió es lo que trabajamos y desarrollamos. Mucho es así, muchísimo. Pero yo voy a tratar de irlos llevando en esa creatividad. Yo les voy a sugerir revistas que lean. No las revistas del puesto de periódico, no las lecturas de internet, que a veces que hay maravillas, obviamente. En internet hay maravillas, pero hay que saberlo encontrar. Las revistas que muchas de las que les voy a dejar o a sugerir que lean, mucho de eso tiene que ver con revistas que ni siquiera están al público, sino que son revistas por